Pues bien, ahora pasamos a otro de esos libros que me ha roto los esquemas mentales. Un libro que la verdad no sabría por dónde empezar a definir cuáles han sido los aspectos más interesantes. Tendría que hacer una segunda lectura en profundidad tomando muchas notas y de hecho por esa razón, aunque lo cogí de la biblioteca, tengo intención de comprarlo porque es de esos libros que apetece tener en la biblioteca, ¿no? En tu biblioteca personal. Digamos que desde el amanecer de nuestra historia, los seres humanos han moldeado la naturaleza a su conveniencia, a veces con delicadeza como quien poda un jardín y otras con una violencia extrema como quien arrasa una selva para erigir un templo. Este impulso de adaptación y control profundamente enraizado en nuestra cultura y cosmovisión finalmente ha transformado los ecosistemas en paisajes que son funcionales a los deseos humanos. La naturaleza, convertida en un vasto escenario de interacciones complejas entre millones de especies, ha sido reducida muchas veces a un catálogo de recursos, ¿no? Un almacén viviente de bienes que nos resultan útiles y, en los peores casos, a un obstáculo que debe ser superado. Hemos cultivado un mundo a nuestra imagen y semejanza, seleccionando ciertas especies valiosas para nosotros y exterminando aquellas que consideramos indeseables, de esta forma empobreciendo sin darnos cuenta lo que es el tejido de la vida. En relación a la metáfora del jardín, no es para nada casual. En muchas culturas, la idea del paraíso es precisamente la de un jardín cerrado, una especie de Edén donde la naturaleza está cuidadosamente ordenada, domesticada y donde cada elemento cumple un propósito claro y beneficioso para el ser humano. Este ideal ha permanecido en nuestra relación con el entorno desde tiempos antiguos. Así comenzamos seleccionando las plantas más nutritivas, domesticando animales que para nosotros eran dóciles. De hecho hay un capítulo entero que habla de ello, canalizando ríos, talando bosques, creando campos de cultivo donde antes había selvas o pastizales, y con el tiempo este control se volvió cada vez más sofisticado, pero también a la vez más destructivo. Pesticidas, ingeniería genética, monocultivos, represas o por ejemplo urbanizaciones masivas. En este proceso las especies se clasifican según su utilidad. Las abejas, por ejemplo, adquirieron un estatus casi sagrado por ese rol de polinización de cultivos y por la producción de miel. Su imagen ha sido glorificada y convertida en símbolo de trabajo y de cooperación. Sin embargo, por otro lado, tenemos a los mosquitos macho, que también polinizan flores silvestres y contribuyen en lo que es la salud de los ecosistemas. Pero no reciben ese mismo trato. Su existencia está marcada por el estigma de sus contrapartes hembras, que pican y en algunos casos transmiten enfermedades. De esta forma, la percepción pública y científica se entrecruza con prejuicios utilitaristas. Aquello que finalmente no nos beneficia directamente es considerado irrelevante o incluso perjudicial. Este sesgo utilitario ha tenido efectos devastadores. Al eliminar depredadores naturales como lobos, jaguares o linces, que son frecuentemente considerados amenazas para el ganado o peligrosos para los humanos, hemos desatado equilibrios ecológicos profundos. De hecho, es curioso, porque yo no era consciente de ello, a pesar de haber estudiado historia, pero en Europa teníamos en época de la Grecia clásica leones. Y de hecho el registro arqueológico así lo confirma. Pero acabamos con ese depredador relegándolo a África. Digamos que en zonas de Europa y América del Norte, ¿vale?, la erradicación de estos depredadores ha permitido que poblaciones de herbívoros como por ejemplo los ciervos y los alces se disparen. Privados del control que antes ejercían los depredadores, estos animales consumen de forma masiva la vegetación, impidiendo la regeneración de los bosques, erosionando suelos, alterando flujos hídricos y comprometiendo así no solamente la biodiversidad vegetal, sino también la fauna que depende de ella. Paradójicamente, al intentar limpiar la naturaleza de los aspectos menos cómodos o peligrosos, hemos hecho que ésta se vuelva más frágil y desbalanceada. Lo que en un principio parecía una gestión racional del entorno, finalmente devino en una domesticación excesiva y se desconoce la complejidad de las redes ecológicas que fueron afectadas y que siguen siendo afectadas a día de hoy. La eliminación de insectos molestos, la reducción de humedales, mal llamados pantanos inútiles, o la supresión de incendios forestales naturales son ejemplos adicionales de cómo las buenas intenciones, o mejor dicho, las intenciones centradas exclusivamente en el beneficio humano, pueden producir resultados opuestos a los deseados originalmente. Pero esta tendencia no se limita a la ecología práctica, está profundamente enraizada en lo que es nuestra forma de pensar. Durante siglos en Occidente se consideraba que todas las especies eran creadas por Dios y estaban fijas e inmutables, y que ninguna podía extinguirse. La extinción no solo era impensable, sino teológicamente imposible. Un mundo ordenado por una divinidad perfecta no podía permitir el colapso de sus criaturas. Así, cuando los fósiles comenzaron a sugerir la existencia de especies desaparecidas, la explicación dominante era que se trataba de criaturas
que aún existían en rincones desconocidos del planeta. O, más adelante, se empezó a hablar de la teoría de que sí, que habían perecido pero por catástrofes naturales, no por intervenciones humanas. Entonces, poco a poco fue creándose una idea de aceptación de que las extinciones sí que existían. De hecho, llegamos al punto de la historia del dodo, ¿no? El dodo es un punto de inflexión, ya que este ave endémica de la isla Mauricio fue exterminada en menos de 30 años, más o menos, si no recuerdo mal, tras el contacto con los europeos, víctima de la caza indiscriminada y de la introducción de especies invasoras, como por ejemplo las ratas o los cerdos, que devoraban sus huevos. Su desaparición, digamos que fue tan abrupta y tan documentada que comenzó a generar conciencia sobre la capacidad humana para provocar extinciones. Y a partir del caso del dodo, fue precisamente cuando se hizo ineludible la pregunta: ¿somos los causantes de un empobrecimiento irreversible del planeta? La respuesta, aunque resistida durante mucho tiempo, ha terminado por ser afirmativa. El ser humano no solamente ha causado extinciones por acción directa, la caza, la pesca, sobre todo intensiva, la persecución de depredadores, sino que, a la vez, también ha causado extinciones por omisión o negligencia, destrucción de hábitats, contaminación, introducción de especies invasoras, cambio climático. Cada vez que fragmentamos un ecosistema o eliminamos una especie que a nuestros ojos puede parecer insignificante, socavamos sin saberlo los cimientos de una red de la vida que es sumamente compleja y no somos capaces de entender en su totalidad. Hoy sabemos que la biodiversidad no es solamente una fuente de servicios ecosistémicos útiles para la economía humana, es también un escudo frente al colapso, una forma de resiliencia biológica. La desaparición de una especie puede parecer un detalle menor a simple vista, pero puede generar un eco profundo a lo largo de todo un sistema. ¿Quién polinizará ciertas flores cuando falten polinizadores naturales? ¿Qué enfermedades surgirán cuando desaparezcan los depredadores que controlan ciertas poblaciones? ¿Qué nutrientes dejarán de circular cuando perdamos a los ingenieros del ecosistema, como los castores o los elefantes? De hecho, me viene ahora un flash a la cabeza de un caso en el que eliminaron a los murciélagos, mal explica en el libro. No puedo buscar la página exacta, pero... Y estos murciélagos se comían las polillas. Y como las polillas dejaron de tener su depredador natural, empezaron a reproducirse en exceso en los tejados. De esta forma colapsaron los tejados y las casas se vinieron abajo. Un pequeño cambio que puede parecer insignificante al final, como en un castillo de naipes, hace que caiga todo. Sin embargo, aunque el panorama es sombrío, no es irreversible. Cada vez, por suerte, hay más voces que se alzan reclamando una nueva relación con la naturaleza. No como ese jardín utilitario del que hablábamos, sino más bien como una red viviente a la que pertenecemos. Esta visión exige renunciar a la arrogancia del jardinero que arranca las malas hierbas y elige las flores según su utilidad, para abrazar lo que es la humildad del cuidador que reconoce la complejidad del ecosistema. Implica, de hecho, también revisar lo que es nuestra educación, nuestras políticas públicas y también nuestra economía, para que incluyan no solamente lo que es rentable, sino lo que es vital para la salud de este planeta. La historia de la humanidad ha estado marcada por la adaptación de la naturaleza a nuestras necesidades, pero el momento actual exige un giro profundo. Debemos aprender con urgencia a adaptarnos nosotros a los límites y reglas de la naturaleza, a convivir con ella en lugar de intentar dominarla. Solo así podemos garantizar que este jardín que habitamos no se convierta por negligencia o arrogancia en un páramo.